Doctor, compañeros, muy buenos. A continuación vamos a hablar sobre la nefroprotección y nefropatía inducida por contraste. Mi grupo está conformado por Verónica Crespo, Javier Crespo, quien les habla, y Nubén Calada. En cuanto a los objetivos que nos planteamos en nuestro trabajo, van a ser los siguientes. Un objetivo general, nos planteamos determinar a qué se refiere la nefropatía y la nefroprotección inducidas por contraste, realizando una revisión bibliográfica y de esta manera obtener nuevos conocimientos. Dentro de los objetivos específicos nos hemos planteado indagar cuál es la fisiopatología para que se dé la nefropatía inducida por contrastes. También cuáles son los síntomas que presenta un paciente que está padeciendo de esta patología. Y finalmente identificar cómo se debe evitar la nefropatía por medios de contraste. En cuanto a la definición de la nefropatía inducida por medios de contraste, esta decimos que se va a tratar de una alteración iatrogénica debido a que aumenta la creatinina de manera absoluta, es decir, sobre los 0.5 o de manera relativa mayor al 25% del valor basal de la creatinina. Esta elevación se va a producir 24 o 48 horas luego de que se produce una exposición a un medio de contraste y que no exista otra causa de insuficiencia renal aguda. Un dato muy importante es que el pico de creatinina se va a producir al tercer o quinto día de que se aplica el radiofármaco. Dentro de su epidemiología, esta decimos que va a ser la tercera causa de falla renal en los pacientes que se encuentran hospitalizados, presentándose en un porcentaje del 12%. La prevalencia decimos que va a ser generalmente en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, en pacientes que padecen diabetes mellitus o cuando no se utiliza un protocolo de hidratación previo a la administración del medio de contraste. Esta puede llegar a un porcentaje de un 12 o 26%. En los pacientes que no presentan ningún factor de riesgo, la prevalencia va a ser de un 3.3%. Otro dato muy importante es que el 0.44% al 0.8% van a necesitar diálisis, mientras que del 5 al 10% van a necesitar diálisis de manera temporal y menos del 1% van a necesitar diálisis de manera irreversible. Siguiente, por favor. Los medios de contraste. Cuando hablamos de imagenología, que una imagen no tiene medio de contraste, esta decimos que va a ser uniformemente gris, mientras que cuando presenta un medio de contraste va a tener una escala de grises que va desde un blanco brilloso hasta un negro oscuro. Ya. En cuanto a la clasificación de los medios de contraste, estos se van a presentar dos clasificaciones. Como tenemos los medios de contraste iónicos y no iónicos, esto de acuerdo al grado de disociación que presenta. Y también vamos a encontrar los medios de contraste que se clasifican en hiper, iso e isosmolares. Aquí podemos observar algunos ejemplos de acuerdo al potencial de disociación. Por ejemplo, los que presentan baja osmolaridad son los que tienen una osmolaridad entre 600 a 850 miliosmoles por kilogramo. Entre estos podemos citar al godetirol y al ioxol, entre otros. También vamos a encontrar los medios de contraste iónicos o de alta osmolaridad. Estos van a presentar una osmolaridad entre 1500 a 800 miliosmoles por kilogramo. El más conocido aquí tenemos el meglumide. Y dentro de los disosmolares, estos presentan una osmolaridad de 290 miliosmoles sobre kilogramo. Aquí encontramos al iodixanol. En la fisiopatología inducida por los medios de contraste,
Decimos que el riñón es idóneo para sufrir lesiones por parte de agentes externos. Esto se debe a tres características que presenta. La primera es que recibe un alto volumen sanguíneo. La segunda es que por aquí se da la excreción de los fármacos y después de esto se da una concentración tubular. Y además también el pH urinario favorece a la concentración y precipitación de ciertas sustancias. ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos de la nefropatía por contraste? Estos van a ser tres. El primero, tenemos un efecto nefrotóxico mediado directamente por el medio de contraste. El segundo, y el que se presenta de mayor manera, tenemos una microembolización aterotrombótica que se da cuando estamos realizando el procedimiento de aplicar el medio de contraste. Esto se ha visto hasta un 50% de los casos. Y el tercero que vamos a encontrar es una vasoconstricción intrarrenal. Principalmente esto se da a nivel de la médula intrarrenal. Bien. Decimos que el desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras más vasodilatadoras van a producir una vasoconstricción generalmente, y la que más afecta es la que se da a nivel medular. Otros factores que reducen el flujo sanguíneo renal, tenemos dos, como por ejemplo, el primero que es la viscosidad sanguínea y el segundo que es la agregación eritrocitaria que está inducida por el medio de contraste. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la nefropatía inducida por medios de contraste? Aquí vamos a encontrar dos tipos de factores, como es los relacionados con el paciente y los propios del fármaco. Los relacionados con el paciente vamos a encontrar la creatinina sérica cuando se encuentra un valor de 1.2 a 1.9 y se utiliza una sustancia de 106 a 176 milimoles por litro. También cuando la creatinina se encuentra de 2.0 a 2.9 y utilizamos una sustancia de 177 a 264 milimoles por litro. Y finalmente cuando se encuentra de 3 miligramos por decilitro la creatinina sérica y se utiliza una sustancia de 265 moles por litro. Otros factores tenemos como es la edad, que el paciente mientras mayor es su edad, mayor riesgo corre de padecer esta afección. También los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes con hipertensión arterial que presentan falla cardíaca y que presentan un volumen circulatorio muy bajo. Otro factor también es que haya balón de contrapulsación aórtica. Bien, ahora tenemos los factores de riesgo relacionados con el medio de contraste. El primero tenemos que el medio de contraste presente una alta osmolaridad, que el volumen total utilizado del contraste sea de 100 ml, la viscosidad va a estar relacionada con el grado que tiene para moverse el fármaco aplicado, en este caso el medio de contraste. También cuando procedemos a realizar una inyección intraarterial o cuando se han utilizado múltiples inyecciones intraarteriales en un plazo menor a 72 horas. Otro dato muy importante es la fórmula que tenemos para utilizar la dosis máxima de un medio de contraste. Y esta nos dice que es igual. Dosis máxima es igual a 5 ml por peso en kilogramos dividido para la creatinina. También tenemos algunas escalas de riesgo que van a ser predictoras para sufrir una nefropatía por medio de contraste. La primera escala que tenemos es la que predice un factor de riesgo cuando realizamos un procedimiento percutáneo coronario. Como observamos, a la izquierda vamos a encontrar el factor de riesgo y a la derecha el puntaje que esta nos da. El primer factor de riesgo que nos indica esta escala es una presión sistólica menor a 80 milímetros de mercurio por más de una hora y esta tenga que tener soporte inotrópico. Si presenta este factor,
le vamos a dar un puntaje de 5. El uso de balón de contrapulsación va a tener un puntaje de 5. La falla cardíaca, de acuerdo a los estadios de la NIJA, que puede ser 3 o 4, esto que representan una insuficiencia cardíaca de grado moderado y severo, respectivamente, o si no, también una historia de edema pulmonar, o ambos tienen un puntaje de 5. Una edad mayor a 75 años, un puntaje de 4. Un hematocrito menor a 39 para hombres o menor a 36 para mujeres, nos va a dar un puntaje de 3. Si el paciente padece diabetes mellitus, también un puntaje de 3. Y el volumen de medio de contraste, 1 por cada 100 ml. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, si encontramos una tasa de filtración glomerular entre 40 a 60, nos da un puntaje de 2. Entre 20 y 40, un puntaje de 4. Y cuando este es menor a 20, un puntaje de 6. ¿Cómo debemos interpretar esta escala de acuerdo al puntaje que obtengamos? Si tenemos un puntaje total de 5, el riesgo para que incremente la creatinina de manera absoluta o relativa va a ser de un 7.5% y el riesgo de diálisis es de un 0.04%. Un puntaje entre 6 a 10 nos va a dar un riesgo que incremente la creatinina a sí mismo de manera absoluta o relativa de 14% y el riesgo de diálisis aumenta a un 0.12%. El puntaje entre 11 a 15, esta nos va a dar una probabilidad de 1%, y el riesgo de diálisis aquí ya asciende a 1.09. Cuando tenemos un puntaje total mayor a 16 y la creatinina ha aumentado absoluta o relativamente, va a estar dada por un 57.3% de las posibilidades. Y el riesgo de diálisis aquí es sumamente alto, llegando hasta un 12.6%. Bueno, continuando con la exposición, también aquí se describe otra escala, que es esta, hace referencia a la predicción de riesgo de sufrir una nefropatía, ya sea al inducir un medio de contraste, factores de riesgo y el puntaje. Ya. Vamos a tener la exposición previa a medios de contraste en las últimas 72 horas, da un puntaje de 3. La fracción de eyección ventricular menor al 45% da un puntaje de 2. La creatinina sérica pre-procedimiento que sea mayor a la creatinina sérica de base da un puntaje de 2. La creatinina de base mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro da un puntaje de 2. La diabetes mellitus da un puntaje de 2. El aclaramiento de la creatinina aquí hace referencia a la tasa de filtración glomerular que sea menor a 44 mililitros en 7 minutos, da un puntaje de 2. Y la edad entre 73 años, mayor a 73 años, otros autores describen mayor a 75 años, da un puntaje de 1. En sí, esta interpretación de este cuadro es que el paciente, si tiene un puntaje de 0 a 3, va a tener un riesgo bajo de presentar una nefropatía inducida por medios de contraste. Si tiene un puntaje de 4 a 6, va a ser moderado, con un puntaje de 7.5%. Si la escala da un resultado de 7 a 8, el riesgo de sufrir una nefropatía es alto, con 22.3%. Y si la escala es mayor a 9, es muy alto, con un riesgo de 52.1. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
Por lo general, esta nefropatía es leve y transitoria. En sí, suele presentarse, se manifiesta como la falla renal aguda no oligúrica y oligúrica. La no oligúrica es la forma más frecuente y esta sí se presenta cuando el paciente tiene niveles de creatinina normales antes de realizar el procedimiento. En cuanto que la oligúrica se presenta cuando el paciente ya tiene valores altos de creatinina antes de realizarse el procedimiento. En sí, la oliguria se puede dar durante de 2 a 5 días y esto se puede, digamos así, compensar, ya se deshace a los 7 días. A su vez, esta también puede causar, depende de los días de hospitalización, el paciente va a recibir diálisis o no. El paciente cuando se mantiene internado por 17 días, seguro que se va a diálisis, pero cuando no dura más de 2 días su internamiento, no necesita terapia diálica. En cuanto al diagnóstico, la nefropatía por medios de contraste se desarrolla de 24 a 48 horas después. Aquí generalmente es la forma como ya había manifestado, la forma no oligúrica. En el 80% de los casos se ha visto que hay azoados que se inician en las primeras 24 horas. Estos se presentan en la orina y generalmente esta se suele arreglar digamos así, entre el segundo y el tercer día. Aquí un hallazgo frecuente en la forma oligúrica también es que va a disminuir la excreción de sodio en los estadios iniciales. Y eso que no hay aquí, pero depleción del volumen. A su vez, vamos a tener un incremento va a alterar el sedimento urinario en varias intensidades. Aquí puede presentarse lo que son cilindros granulosos, hialinos, células epiteliales y en algunas ocasiones también presenta lo que son cristales. En cuanto a las estrategias de prevención, aquí se basa en la nefroprotección. La nefroprotección se considera como las diversas medidas preventivas y terapéuticas que tienen como objetivo mejorar el pronóstico y evitar el deterioro de la función renal, disminuir la necesidad de diálisis o aumentar el tiempo para llegar a ella, mejorar y optimizar el manejo de los pacientes con riesgo de lesión renal. Aquí cabe recalcar la prevención. La prevención en sí consta en que, aquí miden los factores de riesgo de un paciente. Si un paciente no presenta factores de riesgo y su filtración glomerular siempre ha estado normal, no se opta por realizarle una profilaxis. Pero si el paciente tiene factores de riesgo y la filtración glomerular es menor a 50, es recomendable realizar otro método de estudio. En sí, aquí se le puede realizar hidratación, vasodilatadores, también se le puede dar diuréticos, antioxidantes, estatinas. A su vez, aquí también habla de la hemofiltración y la hemodiálisis. En cuanto a la hidratación por lo general es intravenosa. A su vez, aquí se le va a aplicar ya sea una solución salina de 0,9%, se le va a aplicar 12 horas previas a 1 ml kilogramo y 12 horas después. Generalmente aquí, ya que se le aplica esta solución, ya porque ayuda a que se diluyan las sustancias tóxicas que está exponiéndose el tejido renal y también aumenta el flujo renal. Vamos a tener aquí que si no hay cómo darle hidratación, se le puede dar bicarbonato sódico, 154.000 equivalentes, que se le va a dar en 850 de dextrosa centímetros cúbicos al 5%. Generalmente aquí se le va a administrar 1 hora antes 3 ml por kilogramo y 6 horas después del procedimiento a 1 ml por kilogramo. Los cachos antagonistas, estos en sí no han presentado gran evidencia,
pero ya que ayudan a mantener la filtración glomerular y también aumentar el flujo renal. Pero no, estudios clínicos no dicen que se debe usar como rutina para la prevención, para usar como medida preventiva, digamos. En cuanto a la furosemida y el manitol, estos ya que tienen, asimismo mantienen la filtración glomerular y también a su vez estos aumentan el flujo sanguíneo. Han intentado comprobar con ellos, pero no sirven, no se recomienda como profilaxis. En cuanto a los antagonistas del receptor de la endotelina, como sabemos, la endotelina es un vasoconstrictor muy potente. Debido a esto, se la ha intentado usar en este tipo de nefropatía, ya que ocasiona en sí digamos, dándole estos antagonistas va a ocasionar una vasodilatación, lo cual ayudaría a mejorar esta nefropatía en sí, pero según estudios clínicos no se tiene como medida de profilaxis. Continuando con la exposición, pues tenemos a los agonistas selectivos del receptor D1 de la dopamina. Pues bien, estos dicen que ha demostrado una capacidad para incrementar lo que es el flujo sanguíneo medular y disminuir el compromiso en la tasa de la filtración glomerular secundarios a los que son los medios de contraste. Pues esto se dice que a diferencia de la dopamina, pues estos no desencadenan un factor vasoconstrictor, sino más bien es exclusivamente vasodilatador, aumentando así el flujo sanguíneo tanto a nivel cortical como a nivel medular. También tenemos la prostaglandina, que bueno, esto se dice que reduce los niveles de la creatinina sérica con unos 20 nanogramos sobre kilogramos por minuto, pero según otros estudios se dice que se puede determinar un verdadero impacto en la prevención, por lo que hoy en día no se utiliza. También tenemos lo que es la teofilina y la aminofilina, que bueno, estos son antagonistas de la adenosina, en el cual estos son agentes profilácticos que nos van a ayudar en la elevación de la creatinina. Posteriormente, al procedimiento del medio de contraste en unas 48 horas, y se dice que el empleo pues, de este medicamento pues, ha mejorado en la reducción de la creatinina en comparación de los otros, al igual que otros estudios han realizado y se dice que este hallazgo no es lo suficientemente recomendado en el ámbito clínico. También tenemos lo que es la N-acetilcisteína, pues este es un antioxidante que dentro de la, como en la fisiopatología de la nefropatía inducida por contraste, están implicados los que son las especies reactivas del óxido, del oxígeno y los radicales libres, pues estos tienen la capacidad de neutralizar estas moléculas y también tienen la capacidad vasodilatadora, bien sea por vía dependiente del óxido nítrico como dependiente de una mejoría en su función vasodilatadora endotelial. Este fármaco pues dice que su dosis recomendada es de 1200 miligramos vía oral antes y después del procedimiento, pero se le debe administrar junto con la combinación de lo que es la infusión de solución salina. Se dice que este medicamento pues se le debe dar por efectos favorables y también porque presenta lo que es un precio bajo. Se dice que algunos autores también se recomienda porque presenta la ausencia de efectos secundarios,
Por eso es que se propondría lo que es este uso. Dentro de estos también tenemos lo que son las estatinas, pues las estatinas estas tienen un efecto nefroprotector, pero no así en todos los pacientes, pues hay algunos pacientes que presentan una enfermedad renal crónica en el cual pues se le debe administrar junto con el fármaco que es la N-acetilcisteína, y se dice que se ha resultado beneficioso en la profilaxis de la nefropatía inducida por contraste. También tenemos otro método que es la hemofiltración, pues este es empleado en los pacientes con enfermedad renal, en los cuales van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular y que tengan un alto riesgo, pues este nos ayuda a reducir lo que es el número de nefropatías y también nos ayuda en la necesidad de las diálisis. Y también depende mucho en el uso para así evitar lo que es la estancia hospitalaria. En su conducta a seguir, pues primeramente debemos estratificar el riesgo del paciente. Después de eso, pues para estar evitando lo que son repeticiones y obtener una imagen apropiada, pues se dice que se debe emplear la menor cantidad posible del medio de contraste. Se debe interrumpir al paciente el uso de los fármacos, como puede ser los IECAS, los AINES, la metformina, 48, 72 horas, y el uso de los diuréticos unas 24 horas antes del procedimiento. También se debe utilizar lo que son los medios de contraste, sea de baja osmolaridad o lo que son los isoosmolares. El paciente se le debe tener hidratado, nunca se le debe retirar lo que es la ingesta de líquidos hasta el momento del procedimiento. Si es que el paciente pues presenta oliguria, se le debe valorar al paciente ya sea con un nefrólogo o hay que investigar si es que hay alguna otra patología adyacente. Y también se le debe tener en cuenta la medición de la creatinina sérica antes y unas 24 o 48 horas después del procedimiento. Bueno, se dice que todas estas estrategias de prevención no siempre van a ser utilizadas en todos los pacientes, pero sobre todo en áreas de urgencia, pero si es que en verdad este procedimiento tiene que realizarse, bien sea por método de diagnóstico o de tratamiento, pues se le debe realizar para evitar así complicaciones a futuro. Dentro de estas complicaciones, pues se dice que presentan complicaciones tanto a largo y a corto plazo, como puede ser una insuficiencia renal o una diálisis o incluso puede llegar hasta la muerte, ya que la función renal pues llega a retornar a 3 semanas a su valor normal. Y pues se dice que la nefropatía inducida por contraste, estas están, algunos autores dicen que están relacionadas con la mortalidad, pero otros dicen que no y que puede ser por estar relacionado con enfermedades que ya padezca el paciente. En cuanto a su pronóstico, pues se dice que los pacientes que presentan un daño renal agudo, pues este será reversible. Los pacientes que no presenten oliguria y su creatinina cuando se altera a las 24, 48 horas tras el procedimiento, pues estos retornan a su normalidad en días, en un lapso de unos 7. Pero si es que el paciente presenta oliguria, este paciente ya necesitará lo que es terapia renal, sea transitoria o sea permanente, pues se dice que sus valores de creatinina, estos no se regularán. Dentro de sus recomendaciones, pues sus recomendaciones se dice que sería útil utilizar
todas estas estrategias de prevención, pero que, como le dije anteriormente, no todos por sus comorbilidades, pues no los podrán utilizar, pero entre las más importantes, pues serían primero establecer lo que es el riesgo del paciente para así evitar lo que es la estancia intrahospitalaria, para tener un deterioro irreversible de la función renal o incluso incorporando lo que es otra afección adicional a esta. Dentro de sus conclusiones, pues en este trabajo hemos concluido que en la nefropatía inducida por contraste, pues se le debe utilizar los medios de contraste, sea osmolares o de baja osmolaridad, para así provocar un deterioro en la función renal y que esto conlleva a tanto a una toxicidad como lo que es a una insuficiencia renal. Como ya vimos, pues en su fisiopatología hemos concluido que el mecanismo que se da, pues es una disminución en la perfusión medular. También se incluye lo que es la presencia de la microembolización ateroembólica, también las alteraciones de los mediadores vasoactivos, sea vasodilatador, pero aquí predomina lo que es la vasoconstricción. Según lo aprendido, pudimos deducir que su sintomatología generalmente cursa con un deterioro en la función renal, con una insuficiencia renal aguda sin oliguria cuando los pacientes presentan su creatinina normal, lo contrario con las personas que tienen función renal alterada con oliguria y requieren hospitalización. Para concluir el presente trabajo, logramos establecer que para prevenir la nefropatía inducida por contrastes, las estrategias más utilizadas son los contrastes iso o hipoosmolares. El menor volumen posible del medio de contraste, calcular el riesgo que puede producir una nefropatía inducida por contrastes, suspender fármacos nefrotóxicos y además recomendar una hidratación que ayuda a la disminución del medio contrastado dentro del túbulo renal. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda la estaremos aclarando. Gracias.